Buenas tardes chicos, el día de hoy veremos lo que son riesgos antrópicos. Los riesgos antrópicos son todos aquellos que surgen como consecuencia de la acción voluntaria o inconsciente del hombre. ¿Sale? Se dividen en químico, en sanitarios y socioorganizativos. Disculpen. Los químicos se basan en el desarrollo de procesos industriales. Estos requieren el uso de energía y sustancias materiales volátiles inflamables. También con menor frecuencia se pueden presentar con los envenenamientos por fugas de sustancias peligrosas y daños causados por radiaciones. Vamos a ver lo que es un incendio. Un incendio es un fuego de grandes proporciones que se desarrolla sin control, el cual puede presentarse de manera instantánea o gradual, pudiendo provocar daños materiales, interrupción de los procesos de producción, pérdida de vidas humanas y afectación al medio ambiente. ¿Sale? El incendio es la oxidación rápida de los materiales combustibles con desprendimiento de luz y calor y la generación de gases y humos. De hecho, hay 4 tipos de clases de fuego. Vamos a empezar con la clase A. La clase A es aquel que se representa en material combustible sólido, generalmente de naturaleza orgánica y cuya combustión se realiza normalmente con formación de brasas. Vamos con la clasificación B o con la clase B. Es aquel que se representa en líquidos y gases combustibles e inflamables. Vamos con la clase C. Este involucra aparatos y equipos eléctricos energizados. Y la clase D es aquel en el que se intervienen metales combustibles. De hecho, para este tipo de clases de fuego hay un cierto tipo de extintores, ¿sale? Igual se clasifican en 4 o hasta 5 me parece. Y hay una norma en especial para este tipo de incendios y también para los extintores. De ahí vamos con las explosiones. La explosión es una expansión violenta y rápida de un sistema de energía y puede tener origen en distintas formas de transformación física o química, acompañada de un cambio de energía potencial y generalmente seguida de una onda expansiva que actúa de forma destructiva sobre el recipiente o estructura que lo contiene. ¿Sale? Un ejemplo es el caso de una fuga. Para que ocurra esto es necesario una acumulación de un gas, estar dentro del rango de inflamabilidad, porque sí, chavos, para poder también clasificarlos hay un cierto rango, ¿sale? Y hay ciertos pictogramas que te señalan y hay una norma en especial para estos pictogramas y para estos rangos. Pero bueno, no les meto normas ni nada porque al final del día solamente es una parte que tengan consciente o estén, pues sí, que sí tengan consciente de que existen normas para este tipo de procesos químicos si lo gustan ver así, ¿sale? Y bueno, estábamos con la acumulación de un gas, debe de estar obvio, como les dije, dentro del rango de inflamabilidad y obvio se tiene que producir una chispa o una llama que inflame la mezcla. De ahí vamos con las radiaciones. Radiaciones es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas. ¿Sale? Aquí los seres vivos conviven con las radiaciones de sus orígenes. Uno de ellos es la radiación del Sol. Si no está la radiación del Sol, no habría existido vida en la Tierra. Y sin la radiación infrarroja no podríamos calentarnos. Aparte de estas fuentes naturales de radiación, nosotros hemos llegado a ser capaces de descubrir, de inventar, de hacer conocer otro tipo de radiaciones para pues nuestro funcionamiento, para nuestra vida diaria. Un ejemplo de ello es cuando escuchamos el radio, cuando hablamos con el celular, cuando calentamos en el microondas comida y hasta para hacernos una radiografía.
Ustedes saben que este tipo de radiaciones son muy malas para nosotros, ¿sale? Porque a nosotros nos llega a producir problemas en el ARN o ADN, si no me equivoco. O sea, alteran nuestro sistema, se podría decir, y también llega a producir cáncer. Un ejemplo, y es lo que todos nosotros utilizamos, son las computadoras, son los celulares, son los radios, y eso produce muchísima radiación, ¿sale? De ahí vamos con los otros tipos de riesgos químicos que se pueden considerar, que son el derrame de productos y residuos peligrosos. Es decir, en una fábrica a veces llega a haber por accidente un derrame de ácido sulfúrico, de ácido nítrico, de hasta de hierro, o sea, lo que a ustedes se les ocurra, pero para esto se supone que hay un control y hay una norma que se tiene que llevar a cabo para poder limpiar el lugar donde se contaminó, que no solamente puede ser agua, también puede ser el suelo, ¿sale? También está el transporte de productos y residuos peligrosos. Sí, chicos, también aquí en lo ambiental, en química, se ve mucho este tipo de transportes. ¿Por qué? Porque no vas a echar en un vasito de Gerber, un botecito de Gerber, no sé, ácido nítrico, ¿sale? Para este tipo de sustancias se necesita un envase en especial, un etiquetado especial y el rombo de seguridad para ver qué tan peligroso es, si es inflamable, si es corrioso, si es también activo y no me acuerdo del otro, pero son 4, ¿sale? Y también para esto se utilizan los pictogramas del transporte y también para ver si son muy inflamables o explosivos, ¿sale? También está por último, como se los dije, lo que son los manejos y confinamientos de residuos peligrosos y la contaminación del aire, suelo y agua. Vamos con los sanitarios. En esta clasificación se destaca la contaminación en todas sus modalidades, del aire, agua y suelo, y la desertificación natural provocada por el hombre. También se refiere a las epidemias, a las plagas y a las lluvias ácidas. ¿Saben que las lluvias ácidas se propagan por la contaminación del aire? O más bien por todo el contaminante que sacan las industrias. Las epidemias, un ejemplo puede ser el SIDA, la influenza y hasta el coronavirus. Y las plagas, un ejemplo ahorita es lo que está pasando en el continente africano, si no me equivoco, de las langostas. Hay una plaga, es que no recuerdo bien en qué país, pero hay una plaga de langostas, ¿sale? O sea, estos son, pues son procesos sanitarios o es un riesgo sanitario, ¿sale? De ahí vamos con los socioorganizativos, ¿sale? Estos son derivados del desarrollo económico, político, social y cultural de la población. Al interactuar en las diversas actividades cotidianas como los casos de accidentes aéreos, terrestres, marítimos y fluviales, la interrupción o desperfecto en el suministro u operación de servicios públicos y sistemas vitales, aquí llegan a haber problemas originados por las concentraciones masivas de la población y finalmente las conductas antisociales como son los actos de sabotaje para el país, ¿sale? De hecho, este riesgo está siempre latente en todo lugar, ya que prácticamente cualquier motivo puede ser desencadenado y obvio, esto se presenta mucho en los países subdesarrollados. Entonces, chicos, quedamos que los riesgos antrópicos son los que, pues sí, son provocados por el ser humano, por el hombre. Sale por cada invento que hace, por cada derrame que hay, por cada fuga, por cada incendio,
nos pasa a afectar tanto al medio ambiente como a nosotros, ¿sale? Entonces, pues bueno, es un tema muy fácil de entender, no es difícil. Ahora veremos lo que es un desastre, un riesgo y lo que es vulnerabilidad. Entonces, empezaremos con una breve explicación de qué es un desastre, ¿sale? Un desastre es un hecho natural o provocado por el ser humano que afecta negativamente a la vida, al sustento o a la industria y desemboca con frecuencia en cambios permanentes en las sociedades humanas y en los animales que habitan en ese lugar, en los ecosistemas y en el medio ambiente. Luego vamos con lo que es un riesgo. Un riesgo es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa. El riesgo se mide asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de peligro. Si bien no siempre se hace, debe distinguirse adecuadamente entre peligrosidad y vulnerabilidad. ¿Sale? Y vulnerabilidad, se aplica a distintos campos con distintas acepciones. Por último, vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante o la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido un desastre. Un ejemplo, las personas que viven en la planicie son más vulnerables ante las inundaciones que los que viven en lugares más altos. Vamos a ver qué tienen en común esas tres palabras, ¿sale? El riesgo y los desastres, así como su asociación, con la vulnerabilidad social y las amenazas naturales, han sido temas atendidos cada vez con mayor énfasis por los científicos sociales desde perspectivas disciplinarias y paradigmas de conocimientos diversos. De hecho, como amenaza, es decir, para una comunidad consideramos la probabilidad de que ocurra un riesgo frente al cual esa comunidad particular es vulnerable. Vamos a ver un ejemplo. De hecho, este ejemplo viene en su libro de la página 143. ¿Sale? Se los voy a leer y pues sí me gustaría que lo checaran. El ejemplo que nos menciona el libro me dice: el caso de un ciudadano que ha desentejado su techo para hacer algunos cambios, con lo cual su casa se ha vuelto temporalmente vulnerable frente al fenómeno del aguacero, que es el riesgo, y la probabilidad de que llegue a caer un aguacero durante el tiempo en el que su casa carece de techo, es decir, la probabilidad que se manifiesta en negros nubarrones y truenos cercanos, constituye una amenaza para el ciudadano. La ocurrencia efectiva del aguacero en ese tiempo lo convertiría en un desastre. La intensidad del desastre, es decir, los daños que produzca, dependerá de la magnitud, es decir, la cantidad de agua y la duración del aguacero, y del grado de vulnerabilidad de la casa, que es la porción de la casa sin techo, y del valor y la cantidad de los bienes expuestos al riesgo. Es decir, que aquí será un mayor desastre si estaba descubierta la biblioteca que si lo estaba el patio de ropas, ¿sale? Y aquí nos marca el riesgo por vulnerabilidad es igual a desastre. Pero si exactamente el mismo aguacero, es decir, el riesgo, cae en un momento en el que la casa tiene el techo debidamente acomodado, que la vulnerabilidad equivale igual a cero, sencillamente no habrá un desastre, ¿sale? Pero si la casa no es vulnerable, el riesgo pierde su condición, y si la casa está totalmente desentejada, o sea, es vulnerable al riesgo, pero el aguacero no llega a producirse, entonces hay un cero riesgo, pero también hay un cero vulnerabilidad, ¿sale? De hecho, en este ejemplo concretamos que aunque no se haya producido el riesgo, la vulnerabilidad sigue vigente en la medida que exista la posibilidad de que se produzca, ¿sale? Asimismo, los conceptos de vulnerabilidad y riesgo están íntimamente ligados entre sí, puesto que también son definición de un fenómeno de la naturaleza. De hecho, esto es de un origen humano, ¿sale?
Entonces, el que un evento o un fenómeno se considere o no riesgo dependerá de qué lugar en donde se manifieste esté ocupado o no por una comunidad humano-biológica vulnerable del mismo. ¿Sale? A este se va a considerar o no amenaza y va a depender del grado de probabilidad de su ocurrencia en esa comunidad y en el que se convierta o no en desastre dependerá de la magnitud real con que efectivamente se manifieste el fenómeno y el nivel de vulnerabilidad de la comunidad. Y por último, veremos lo que son costos de los riesgos. De acuerdo con la FAO o la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura entre 2003 y 2013, los desastres naturales causaron un total de 1.5 trillones de dólares en daños en todo el mundo. De igual forma, causaron el fallecimiento de más de 1.1 millón de personas y tuvieron repercusiones en la vida de más de 2 billones. De hecho, otro dato de la FAO es que los países en desarrollo son afectados desproporcionalmente por desastres naturales, lo que suele minar su crecimiento económico y su desarrollo, impactando al sector agricultor en particular, como lo sucedido en el caso de Nepal. De hecho, se calculó que al menos el 22% del daño causado a países en desarrollo fue en la agricultura. De hecho, estos cálculos se basan en los modelos que usan las compañías aseguradoras, que estiman con una base anual las probabilidades de ocurrencia de fenómenos naturales y su potencial destructivo. ¿Sale? Entonces, lo único que vemos en este pequeño tema, que es muy fácil, es ver de un cierto tiempo cuántos desastres naturales o provocados por el humano ha llegado a haber en ciertos países y así generar una suma total del costo o del dinero que se tiene que entregar en todo el mundo para que se puedan recuperar. ¿Sale? Y bueno, chicos, por el día de hoy sería todo. El día de mañana ya estaremos viendo lo que son las nuevas geografías y sus aplicaciones, y con eso terminamos el módulo 3. ¿Sale? Bueno, de mi parte sería todo. Ya saben, si tienen alguna duda o pregunta, me mandan mensaje. Y recuerden que todos los apuntes y trabajos se entregan los días viernes, por favor. ¿Sale? Y bueno, entonces eso sería todo por hoy, chicos. Muchas gracias por su atención y tengan buen día.